3, 2, 1. Esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Un podcast nuevo cada jueves. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. Hace ya años, un español experto en adicciones nos explicaba a varios reporteros aquí en Medellín que las campañas en medios para prevenir la adicción al alcohol y a las drogas suelen ser inútiles. Eran días en los que salían en televisión advertencias sobre los efectos del consumo de sustancias adictivas. Y varias de esas piezas, con la pretensión de alarmar a los consumidores de tales sustancias, mostraban imágenes lamentables de adictos disminuidos, feos, deshechos por el vicio. Según aquel español, tales imágenes, con el propósito de causar horror y repudio en los televidentes, tienen efectos adversos a los propósitos, pues producen en los propios adictos sentimientos de culpa que los hunden aún más en su adicción, y en quienes no son adictos causan el efecto de rechazo y desprecio, el mismo que puede derivar, como casos ha habido, en actos de eliminación violenta. Los llamados desechables, término que más habla de nuestra arbitrariedad cultural que de la condición humana del paciente. Advertía el español que más que demonizar y criminalizar el consumo, es preciso comprenderlo, y más que juzgar y condenar al adicto, más que convertirlo en víctima, es necesario guiarlo para que sienta que es reconocido como persona y que comprenda que por naturaleza, siendo persona, tiene problemas, dificultades, conflictos, miedos enterrados que se manifiestan de diversas formas sin que caigamos en la cuenta, seamos o no adictos. ¿Caen ustedes en la cuenta de que lo peor para intentar redimir a un adicto es la cantaleta, los insultos, las reprimendas? Un adicto es una persona enferma. Como enfermo está un paciente con influenza o viruela. Ninguno de estos males sale del cuerpo con sermones, juzgamientos o sentencias. Una palabra con la que se suele castigar al adicto es el adjetivo de vicioso. La primera acepción de vicioso en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que tiene, padece o causa vicio, error o defecto. ¿Acaso no tenemos todos vicios, errores y defectos? ¿Vicios en cuanto a hábitos? Ahora, la segunda acepción del diccionario del adjetivo vicioso dice entregado a los vicios. Y como sinónimos aparecen los siguientes: depravado, pervertido, corrompido, degenerado, perverso, disoluto, licencioso, sinvergüenza, calavera. Si pensamos en la fuerza de las palabras, fuerza que con frecuencia es fuego, ¿qué tal cada uno de estos adjetivos para calificar a un adicto repleto de frustraciones, ansiedades, miedos y culpas?
¿No les parece que es igual a aplicar sal en la herida? 3 refranes bastante dichos. 1. El que con lobos anda, a aullar se enseña. 2. La costumbre hace ley. 3. Mal con mal se sofoca. ¿No les parece a ustedes que todos aluden a la cultura, al supuesto orden de las cosas, al malestar social? Valga pensar en esto. La adicción no supone, como lógica e inevitable, la depravación, corrupción o degeneración. Muchos no adictos son depravados, pervertidos, corrompidos, degenerados, perversos, disolutos, licenciosos, sinvergüenzas, calaveras. Ahora, no son los únicos adictos aquellos que van extraviados y sucios por las calles. Ignorado número de consumidores embosa su adicción bajo la normal cotidianidad. El experto español nos puso un ejemplo. Imaginen una mesa grande cubierta con un mantel blanco. Piensen en que ese mantel es la sociedad y que tiene una punta, un canto manchado de tinta negra. Bien, esa mancha representa la drogadicción hoy en el mundo. Es pequeña comparada con el resto del mantel limpio y blanco. En unos años, tal vez más pocos de los que podemos imaginar, la mesa tendrá un mantel teñido de tinta negra con un canto blanco. Esa punta representará la no adicción. El hombre se refería a la velocidad con la que aumenta la adicción a las drogas, incluido el alcohol, en el mundo, sin que ninguna campaña preventiva consiga mostrar resultados positivos. No es difícil entender que el narcotráfico existe porque existe la demanda. Surgió como todo negocio. Si hay demanda, hay oferta. Y cuando surgió, los emprendedores del negocio tienen claro, que el mercado tiene garantía sin fecha de vencimiento. Esa garantía es una sociedad enferma. ¿No creen ustedes que la enfermedad del alma tiene más fuerza que la ley? Y que ante la enfermedad del alma, la ley y la realidad son adversas entre sí. No precisa uno de ser médico o investigador en salud para leer de la realidad que las enfermedades del alma aumentan. Y podría afirmarse que aumentan con mayor velocidad que las enfermedades del cuerpo. Con mayor velocidad, en mayor silencio y en la soledad que a nadie le importa. Soledad que es a su vez una enfermedad del alma. Digo enfermedades del alma, porque la mente forma parte del alma. Para esto no hay estadísticas, como no las hay para el amor o el odio. ¿No sienten que la mayor parte de las enfermedades del alma tienen origen en la cultura, en la sociedad sujeta a unos cánones culturales inflexibles que ignoran la diversidad y como consecuencia son indiferentes ante lo que no es justo?
Hay drogas adictivas porque hay consumidores ansiosos, como hay medicamentos comunes porque hay personas con dolores. Pero la ansiedad jala y empuja más que la fiebre, que el dolor de espalda, que el dolor de cabeza o la gastritis. Ahora, las políticas de la guerra contra el narcotráfico persiguen a los traficantes. No se preocupan por los consumidores. Y si de pronto capturan a uno o varios adictos, los llevan a la cárcel, cuando lo que necesitan ellos es un lugar donde atiendan su enfermedad. Bien sabemos que la Organización Mundial de la Salud considera las adicciones como enfermedades, no como vicios de gente perdida y sucia, que es el modo como culturalmente vemos a los adictos. La política en el mundo podría acabar con los proveedores, es decir, los narcos. Pero eso no significará que se acabe también la demanda, y sobre todo, las causas de la demanda. De un adicto no desaparecerá la angustia de la soledad, de la culpa, del sinsentido ante la vida porque ya no haya quien venda droga. La ansiedad propia de la adicción no tardará en encontrar otras formas de escapar. Lo curioso en esto es que los gobiernos del mundo destinen grandes sumas para financiar la guerra contra los narcos, y muy poco o casi nada para desarrollar políticas de salud pública que trabajen para combatir la enfermedad de los adictos. El negocio de las drogas aumenta porque es mayor la ansiedad causada por el malestar de la cultura. ¿No creen ustedes que el tamaño de la mancha negra en el mantel es cada vez mayor de lo que pueda parecernos? Durante los últimos años, la guerra se ha enfocado sobre traficantes de cocaína y heroína, y ahora se sabe que el negocio de la cocaína flaquea ante competidores más seductores y perniciosos, uno de ellos el fentanilo, un opiáceo del que se afirma que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Hay preguntas que van y vienen como un péndulo. ¿Por qué hay narcotraficantes? Porque hay mercado. ¿Y por qué hay mercado? Porque hay adictos ansiosos de narcóticos. ¿Y por qué hay cada vez más adictos aunque disminuyan supuestamente los narcotraficantes? Hay algo que es claro. Las hormigas encuentran el dulce aunque se acaben la miel y la panela. Y hay algo que parece claro. Uno, que la guerra contra el narcotráfico es como si por delante apagaran un fuego que se reenciende con mayor fuerza por atrás. Y dos, que los estados combaten a los narcos, pero sus políticas funcionan como si les conviniera tener sociedades enfermas. Mi nombre es Luis Alirio Calle, soy periodista. Hago preguntas y escribo. Y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta, compartir y comentar abren más puertas. Bien, que sean como semillas las palabras.